En los tiempos antiguos, cuando los jueces gobernaban sobre Israel, la tierra se encontraba sumida en un caos constante. En medio de este desorden, una figura se alzó con ambiciones oscuras y sed de poder. Su nombre era Abimelec, hijo de Jerobaal, conocido como Gedeón. Gedeón había sido un juez respetado, un héroe que liberó a Israel de la opresión madianita. Pero a pesar de sus grandes hazañas, dejó un legado complicado. Entre sus muchos hijos, tuvo uno con una concubina de Siquem, un hijo que no compartía los mismos privilegios que sus hermanos legítimos. Este hijo era Abimelec. Abimelec, resentido y ambicioso, decidió que no viviría a la sombra de sus hermanos. Viajó a Siquem, donde su madre había nacido, y buscó el apoyo de sus parientes maternos. Con astucia y persuasión, logró convencer a los hombres de Siquem de que él, su propio pariente, debía ser su líder. ¿Por qué permitir que 70 hijos de Gedeón nos gobiernen?, argumentó Abimelec. ¿No es mejor que uno de nosotros, un hombre de nuestra propia sangre, sea nuestro rey? La propuesta resonó en los corazones de los hombres de Siquem, quienes, alimentados por la codicia y la promesa de un poder compartido, ofrecieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Berit para financiar la ambición de Abimelec. Con este dinero, Abimelec contrató a mercenarios sin escrúpulos, hombres despiadados dispuestos a cualquier cosa por oro. Juntos marcharon hacia la casa de su padre en Ofra. La noche se cubrió de sombras cuando Abimelec cometió uno de los actos más atroces en la historia de Israel. Con brutalidad y sin piedad, masacró a sus 70 hermanos sobre una misma roca, asegurando que no quedara ninguno que pudiera disputarle el poder. Pero uno de ellos, Jotam, el hijo más joven, logró escapar y se escondió, temblando de terror y jurando venganza. El horror de esa noche selló el destino de Abimelec. Con el camino libre de obstáculos, se proclamó rey de Siquem y de Bet-Milo, pero su reinado, nacido de sangre y traición, estaba condenado desde su comienzo. Las sombras de sus crímenes lo perseguirían, y el juicio de Dios estaba por caer. Mientras tanto, Jotam, el hermano sobreviviente, ascendió al monte Gerizim. Desde allí, con la voz quebrada por la ira y el dolor, pronunció una parábola que resonaría por generaciones. La historia de los árboles buscando un rey fue su mensaje, una profecía de la caída inevitable de Abimelec y de todos aquellos que apoyaron su tiranía. Oídme, hombres de Siquem, y que Dios os oiga. Los árboles fueron a ungir a un rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces, los árboles dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. La parábola de Jotam no solo era una condena a Abimelec, sino una advertencia a todos aquellos que pusieran su fe en un líder corrupto y despiadado. El reinado de Abimelec había comenzado, pero la semilla de su destrucción ya estaba plantada. Y así, la tragedia de Abimelec continuaría desarrollándose, marcada por la traición, el poder y la justicia divina. El reinado de Abimelec, nacido en la sombra de la traición, se mantuvo tambaleante. Aunque había tomado el poder en Siquem y Bet-Milo, la semilla de la desconfianza ya había sido sembrada. Los hombres que lo habían apoyado empezaron a dudar de su elección, preguntándose si el derramamiento de sangre y la promesa de poder valían la pena. Entre los habitantes de Siquem, los murmullos crecían. Se decía que Abimelec gobernaba con mano de hierro y que los sacrificios realizados en nombre de Baal-Berit habían atraído la ira divina. En secreto, los líderes de la ciudad comenzaron a conspirar contra él, buscando la manera de deshacerse del tirano que ellos mismos habían ayudado a encumbrar. Uno de los líderes de la conspiración fue Gaal, hijo de Ebed. Con carisma y palabras hábiles, comenzó a ganar seguidores entre los habitantes descontentos de Siquem. Durante una celebración de vendimia,
Mientras el vino fluía y las inhibiciones se desvanecían, Gaal se levantó y lanzó un desafío abierto contra Abimelec. ¿Quién es Abimelec y quiénes somos nosotros para servirle? ¿No es él el hijo de Jerobbaal y no es Zebul su lugarteniente? Servid a los hombres de Hamor, el padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servirle a él? Ojalá este pueblo estuviera bajo mi mando. Entonces yo arrojaría a Abimelec. La rebelión estaba en marcha. Gaal había plantado la semilla de la revuelta y los hombres de Siquem estaban listos para seguirlo. Pero Abimelec no era un hombre fácil de derrocar. Cuando Zebul, su lugarteniente en Siquem, escuchó las palabras de Gaal, envió un mensaje secreto a Abimelec, advirtiéndole del complot. En la oscuridad de la noche, Abimelec y sus hombres marcharon hacia Siquem. Al amanecer, tomaron posiciones estratégicas alrededor de la ciudad. Cuando Gaal salió con sus seguidores para enfrentar a Abimelec, la emboscada ya estaba lista. La batalla fue feroz y sangrienta. Abimelec y sus hombres cayeron sobre los seguidores de Gaal con una furia implacable. Los gritos de los hombres heridos llenaron el aire, y la tierra se empapó con su sangre. Gaal y sus hombres fueron derrotados, y los conspiradores se vieron obligados a huir por sus vidas. Con la rebelión sofocada, Abimelec no mostró misericordia. Entró en Siquem y castigó a la ciudad por su traición. Sus hombres destruyeron las murallas y sembraron sal en los campos, asegurando que Siquem nunca más se levantaría contra él. Pero su sed de venganza no se detuvo allí. Abimelec dirigió su furia hacia el templo de El-Berit, donde muchos de los líderes de Siquem se habían refugiado. Con una crueldad fría, ordenó a sus hombres cortar ramas y apilarlas alrededor del templo. Prendió fuego a las ramas, y el templo ardió con todos los que estaban dentro. La ciudad de Siquem, que una vez lo había proclamado rey, ahora yacía en ruinas, destruida por el mismo hombre que habían apoyado. Pero la historia de Abimelec no terminaría en Siquem. Su ambición y su crueldad lo empujarían a enfrentarse a nuevos desafíos, y el juicio divino aún pendía sobre él. ¿Qué destino le aguardaba al rey usurpador? ¿Podría mantener su trono o sería finalmente castigado por sus crímenes? El eco de la destrucción de Siquem aún resonaba en la tierra de Israel. Abimelec, con su corazón endurecido y su sed de poder insaciable, se dirigió hacia Tebes, una ciudad cercana, para someterla a su voluntad. Pero el destino, implacable e inevitable, ya había comenzado a trazar su fin. La gente de Tebes, al enterarse de la llegada de Abimelec, se refugió en una torre fortificada en el centro de la ciudad. La torre, alta y robusta, era su último bastión de esperanza contra el asedio inminente. Abimelec, decidido a no dejar piedra sin remover, ordenó a sus hombres atacar la torre. Mientras los hombres de Abimelec intentaban derribar las puertas, una figura se destacaba entre los defensores de Tebes. Una mujer, cuyo nombre no ha sido registrado por la historia, se encontraba en la parte superior de la torre, observando el caos que se desarrollaba abajo. Con una determinación feroz, la mujer levantó una piedra de molino y con un esfuerzo sobrehumano la lanzó desde la cima de la torre. La piedra voló por el aire, girando en un arco mortal, hasta que golpeó a Abimelec en la cabeza. El impacto fue devastador. Abimelec cayó al suelo gravemente herido, con su cráneo destrozado por la pesada piedra. En su agonía, llamó a su escudero, un joven fiel que había estado a su lado en innumerables batallas. «Rápido, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató», dijo Abimelec. El joven, con el corazón apesadumbrado, obedeció y atravesó a Abimelec con su espada, poniendo fin a la vida del tirano. La muerte de Abimelec fue un momento de justicia poética, un castigo divino por los actos atroces que había cometido. Así terminó el reinado de Abimelec, un hombre cuyo ascenso al poder estuvo marcado por la traición y la violencia. Su muerte, a manos de una mujer y su propio escudero, fue un símbolo de la retribución divina. Los israelitas, al enterarse de su muerte, regresaron a sus hogares, y la tierra quedó en silencio, libre del yugo del usurpador.
La historia de Abimelec es una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición desmedida y la traición. La Biblia nos recuerda que aquellos que siembran la violencia cosechan destrucción y que la justicia divina, aunque a veces parezca demorada, siempre llega. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 56, se dice: Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem, Dios lo hizo volver sobre sus cabezas. Y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. La caída de Abimelec es una lección que resuena a través de los siglos. Un recordatorio de que el poder adquirido a través de la traición y la sangre nunca puede sostenerse. La justicia, aunque a veces tarda en llegar, es inevitable. Y así termina la crónica del rey usurpador, cuya vida y muerte nos enseñan que el verdadero poder reside en la justicia y la rectitud, y no en la fuerza y el engaño. Que esta historia sea un faro de advertencia y reflexión para todos los que buscan el poder a cualquier costo.